Ahora sí vamos a hacer una preparación de corazón, mente y cuerpo. Amén. El móvil lo vamos a poner o en modo avión o en modo vibración, ¿verdad? Para tener solo la app de la Biblia lista, su Biblia. Prepare su libreta, los que van a anotar también, que la palabra de Dios se está preparando. Amén. ¿Usted quiere palabra del Señor hoy? Amén. Yo quiero palabra del Señor. El pastor Abel, bienvenido pastor. Él va a llevar la palabra también. Igual dará algún anuncio por ahí. Aplauda fuerte al Señor. Los músicos tomaremos asiento y escucharemos también, amén, la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Contentos de estar en la casa de Dios? ¿Sí? ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Sí, amén, gloria a Dios. Antes de compartir la palabra, quiero dar un par de anuncios. Perdón. Hoy el kiosco está preparando, me han recalcado que lo anuncie, porque está preparando hemos orado por la clase de adolescentes, ¿no? Ahora los profesores, los maestros de la clase de adolescentes están preparando la venta de la comida. Esto es a motivo de que ellos hacen actividades porque tienen actividades que realizar luego y los gastos se cubren con algo de lo que recaudan con esta actividad. Así que el que quiera quedarse a comer, amén, así apoyamos también a la clase de adolescentes. Luego tengo otro anuncio sobre los bautizos de la iglesia, los bautismos en agua. Amén. Los que se quieran apuntar, los pastores me han encomendado que anuncie que se ha cambiado de fecha. Ya no es el día 31 de julio, sino que se lo va a realizar el 18 de septiembre. Amén. Por el motivo de que mucha gente no podía, sabe que ya están de vacaciones mucha gente y se les complica el trabajo también. Así que en septiembre, mi hermano, apúntese al final con mi hermana Lisamar o mi esposa Elizabeth, apúntese los que no podían en julio. Amén. Así que acuérdese el 18 de septiembre, días viernes. Amén. Ahora sí, ¿qué le parece si inclina su rostro un momento ahí y oramos al Señor? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por este día. Entregamos, Señor, esta palabra en tus manos. Señor, abre nuestro entendimiento, abre el corazón, abre, Señor, Padre, lo que tú tienes preparado, Señor, para tu pueblo. Espíritu Santo, sea obrando tú, Espíritu Santo, sea hablando tú, Señor, palabra tuya. Y gracias, Padre, por este tiempo y gracias por las personas que hoy están aquí, Señor, y los que no han podido venir, Señor, donde ellos se encuentren, que tu bendición también alcance a cada vida y a cada familia. Gracias, Padre, y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a compartir una palabra que de título le he puesto de muerte a vida. Quiero empezar con este relato. Dice: un padre de familia preguntó a sus hijos, él preguntó a sus hijos, ¿qué creen ustedes cuál es el temor, el miedo de los hombres? ¿A cuál es su mayor temor de los hombres? De nosotros, se podría decir. Les preguntó a sus hijos. Uno respondió, bueno, si el hombre es rico, a perder toda su riqueza, le contestó uno. El otro le respondió, dice, a lo mejor quedarse sin familia, sin padres o hermanos, sin algo. Otro dijo, a lo mejor sea una enfermedad. A una enfermedad que esté pasando, a lo mejor su temor es eso, tener una enfermedad o morir por eso. Y el hijo más grande contestó, a la muerte. En todos ellos invadió un silencio y un temor. Guardaron por un momento un silencio, sin saber qué responder. Mas uno de ellos preguntó,
Si la muerte da tanto miedo y temor, ¿por qué Jesús, de camino a ser crucificado, no dijo nada y no tuvo temor de morir en la cruz? Y el Padre contestó, bien dices. Como dice la palabra en Isaías 53:7, respondió, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Luego dijo el Padre también, ese acto que hizo Jesús es para demostrar que el amor es más grande que el temor y que el amor venció a la muerte. Y les dijo, como está escrito en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. También les citó esta palabra que dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Después de guardar un poco de silencio, el Padre preguntó a sus hijos, ¿estamos todos preparados para encontrarnos hoy con Dios? Y esta es la pregunta que también hoy yo las hago a cada uno de ustedes. ¿Estamos preparados para irnos hoy con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Me impactó este relato porque estamos atravesando tiempos tan difíciles. Amén. Creo que la gran mayoría de aquí, excepto algunos hermanos, somos de fuera, de Latinoamérica. Y la situación que ha pasado en Venezuela creo que es el conocimiento de todos, que ha llegado este acontecimiento natural, pero también aún se siguen rescatando vidas, pero hay mucha gente que murió. Y llegó de un momento a otro, ¿no? Yo veía algún video que algún padre de familia escuchó la alerta, ¿no?, que mandaron, pero no sé si eran 10 segundos antes. Les dio tiempo a algunos a salir afuera, pero a algunos no. Y entonces, en esta situación, esto me hacía a mí preguntarme, en esta situación, ¿estamos preparados para irnos con el Señor hoy? Si bien cada uno de nosotros nos conocemos interiormente y hacemos un análisis, ¿no?, profundo de nuestra vida, porque uno puede pensar, dice, pero el Señor sí, el Señor va a venir un día a llevar a su iglesia, pero para eso, mira, han pasado 2000 años y a lo mejor pase otros 2000 y no sé cuándo. Todavía yo creo que falta. Pero ese momento puede llegar hoy mismo, bien sonando las trompetas o bien sonando en la bocina de un coche, ¿no? Un accidente o una situación de estas que pasó y que está pasando por Latinoamérica, no sé si en Venezuela, ha habido réplicas, no sé, en diferentes países, Japón también alguien me comentaba, ¿no? Entonces, mire, la situación que pasa y esto nos hace y nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Y por eso, y la pregunta es, ¿no? ¿Estamos hoy nosotros preparados? O podemos decir, como dijo Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa tendría que ser nuestra convicción, nuestra fe, ¿no? De decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, es que Pablo lo tenía tan claro, mi hermano, que nos tiene que dar la luz de la palabra tiene que hacernos entender a nosotros que
que aquí sufrimos, en este mundo padecemos hambre, padecemos de la economía, ¿no? Pero Pablo lo tenía tan claro esto, dice, para mí el morir es ganancia, porque allí me espera algo mucho mejor que lo que está en este mundo. Me espera mucho mejor por eso, pero no sé si, pero tengo que cumplir la palabra del Señor y tengo que cumplir el propósito por el cual estoy aquí. Amén. Así que Pablo lo decía eso. Así que yo quiero compartir a través de este tema, ¿por qué hablamos de este tema, el crecimiento? Porque tenga en cuenta que nosotros naturalmente, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego ¿qué pasa? Morimos, naturalmente. Amén. Ese es el ciclo de nuestra vida. ¿No? ¿O quién va a vivir eternamente? A ver, naturalmente, estamos hablando de este cuerpito caribeño, este cuerpito cesano, cumplirá no sé cuántos años, 70, 80, 90, 100. Yo he conocido a una persona que cumplió 102 años, la suegra de mi hermano. Máximo, ¿no? ¿Qué tiempo vamos a estar? Pero ese es el ciclo que tenemos a nivel natural. Pero hay otro ciclo, que es el ciclo espiritual. Al igual, nacemos, amén, en la vida cristiana, cuando nos entregamos al Señor Jesús. Crecemos, amén, vamos caminando los pasos cristianos. Nos reproducimos porque compartimos de la palabra del Señor y compartimos a la iglesia y vamos siendo muchos más cada día. Y luego, ¿qué pasa? ¿Tenemos muerte? Dice la palabra que tenemos vida y no solamente vida, sino vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y dele un fuerte aplauso al Señor. Vida eterna. Amén. Ese es el ciclo de la vida espiritual. Nacemos, ¿no? En el discipulado estamos llevando ahora es justamente este tema, ¿no? Lo que estamos pasando el discipulado, el nuevo nacimiento. Amén. Los nuevos pasos en el Evangelio. Y entonces estamos hablando de la vida eterna. El ciclo espiritual que cada uno de nosotros, porque no tenemos una muerte como tal a nivel espiritual, si no tenemos vida eterna. Pero yo quiero compartir por qué el hombre teme a la muerte y por qué. Usted se ha llegado a pensar, y yo alguna vez me he llegado a pensar, digo, ¿qué pasa si hoy muero? Es un tema muy delicado, ¿no? Ni con la familia compartirlo, porque si apenas hablas, dice mi esposa, pero no hables de eso, papá, por favor, no hables. Me dice, no, ¿cómo vas a hablar esas cosas, no? Y es un tema muy delicado hablarlo en familia. Pero yo lo he puesto a pensar, digo, Señor, ¿qué pasaría si hoy pasa algo? Por eso cada mañana cuando me levanto y cuando hago mi devocional, digo, me encomiendo al Señor. Señor, sé tu voluntad siempre en mi vida, acompáñame en el trabajo, porque yo trabajo conduciendo y cualquier accidente, líbrame de esto, Señor, y encomiendo mi día en las manos del Señor. Pero dentro de su voluntad, Él es soberano. Él es soberano y Él puede hacer, y no sé, alguien comentaba ayer, es que estaba designado ya, hablando espiritualmente, estaba designado quiénes iban a ser su último día ese día. Dios lo sabe todo, por eso es omnisciente, es omnipresente, Él lo sabe y lo conoce todo. Pero también es un Dios todopoderoso. Amén. Y entonces, ese temor que entra a nosotros y con estos temas que ahora está pasando en el mundo, nos preguntamos y nos hacemos estas preguntas. Pero a la luz de la palabra, ¿por qué? Si nosotros, Señor, ahora que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos dicho, nuestra naturaleza espiritual nos lleva a una vida eterna, ¿por qué hay ese temor en nosotros? Porque ese temor entró con el pecado en el mundo. ¿Se acuerdan en Génesis 3, si podemos buscar en la palabra del Señor?
La muerte entró al mundo por causa del pecado. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, pero el pecado trajo separación y muerte. Génesis 3 y 4 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué dice? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Como dijo alguien, no sé si fue hoy o ayer, la encontraremos a Eva y le pediremos cuentas, ¿no? Alguien dijo, no sé si era ayer en el altar, hoy era en la clase, no, ayer en la clase, ¿no? Dijo, vamos a ver a Eva y le pediremos cuentas aquel día cuando nos encontremos. No, entonces a consecuencia de la desobediencia, porque cuando Dios creó al hombre, creó con un estado de que no había la muerte. Pero a consecuencia del pecado, de la desobediencia del ser humano, llegó el pecado. Amén. Y por ende la muerte física. Por eso habla aquí, dice, y le dijo la serpiente al enemigo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, pero para que no muráis, dice. Pero entonces la serpiente, el enemigo, el diablo le dijo, no moriréis, ¿no? Y de esa manera tomaron el fruto, ¿y qué pasó? Y al momento dice que vieron su desnudez y tuvieron vergüenza y miedo, el pecado. Y entonces a consecuencia de eso, mis hermanos, entró la muerte al ser humano. Amén. Pero Jesucristo venció la muerte, como bien dijimos en el relato. Amén. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Amén. El que cree, dice, al que me envió. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen que Él ha muerto en la cruz por ti y por mí? Eso es lo que tenemos que tenerlo bien claro. Porque dice la palabra del Señor, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Esto también me hacía reflexionar porque el pastor ha estado compartiendo sobre el atrio, sobre el lugar santo y sobre el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta palabra? Amén. El tabernáculo de Moisés, donde se adoraba al Señor, donde en el atrio se traía alabanza, pero se traía el corderito, el cabrito para perdón de pecados. Amén. Y este es un acto, mi hermano, cuando nosotros traemos nuestra vida al Señor, recibimos perdón de pecados, porque en aquella época el pueblo, el pastor nos enseñaba, ¿no? El padre de familia tenía que traer y tenían que poner sobre la cabeza del cordero, del animal, para transmisión de pecados y ese pecado pueda ser perdonado. ¿Pero qué tiempo duraba eso? ¿Un año? Nuevamente luego tenía que venir el padre de familia con toda la familia y poner y hacer este mismo. Era para cubrir el pecado del pueblo. Pero cuando llegó aquel día, amén, por eso es tan importante saber y creer y tener la seguridad de nuestra salvación. Aquel día cuando Cristo murió en la cruz, amén, dice que Él cubrió nuestro pecado eternamente. Amén, no hay necesidad ya de ir cada año, cada tanto a entregarle nuestro corazón, sino una sola vez Él fue el cordero inmolado por ti y por mí. Amén, dejando de lado ya todo lo que decía la ley de hacer estos rituales en el atrio. Pero esto le decía, ¿a qué me motivaba esto a mí cuando el pastor hablaba del atrio? Porque muchos de nosotros
nos quedamos en el atrio. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos seguros que somos salvos, pero no pasamos de nivel. Y no nos acercamos un poquito más al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Y esto me hacía ver, y yo mismo, ¿no? Y creo que también el viernes escuchábamos la palabra del Señor donde instaba a poder avanzar en el Evangelio. No solamente quedarnos en el atrio, amén, que el Señor haya perdonado tus pecados, haya perdonado tu vida, amén, ahora eres salvo, pero ya está. Y muchos de nosotros nos quedamos ahí estancados y no pasamos al lugar santo. No hacemos esos actos que era en el lugar santo que nos explicaba, donde estaba el Espíritu Santo, amén, donde estaban las bendiciones, las oraciones de los santos, donde el olor fragante llegaba hasta la presencia misma de Dios. Y muchas veces nos quedamos en ese círculo del atrio y pidiendo perdón eternamente ahí, ¿no? Señor, perdóname porque no he podido hacer. Señor, perdóname porque he pecado. Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname. Aunque sí somos seres humanos y pecamos todos los días, pero tenemos que pasar de nivel. Amén. Entrar al lugar santo y entrar al lugar santísimo. Por eso hoy quiero leer en Efesios 2. Versículo 1 al 5. Primeramente, si puede ayudarme a buscar en su Biblia. Efesios 2 dice el versículo 1. Y Él los dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, que dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo les hago una pregunta hoy. ¿Se acuerdan de la vida pasada? ¿Cómo estaban antes de conocer a Cristo? Para escribir 5 libros o 6 o 7. Primer volumen, segundo volumen, ¿no? Aunque algunos dirán, pero no es eso, ya es cosa pasada ya. Pero bien, en la palabra del Señor les dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:12, cuida de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre. Acuérdate de Dios, de dónde te sacó. No te olvides. Algunos ahí por Colombia que andaban, por Venezuela, por Bolivia, llegaron aquí a conocer la palabra del Señor, conocer a Dios, cambió su vida radicalmente, ¿no? Pero acordarse de, mira Señor, gracias, dale gracias más que nada a Dios, porque Señor me sacaste de la bebida, me sacaste de estos lugares, me sacaste de esta manera vieja de vivir. Aleluya, gracias Padre, gracias. Ahora siguiendo Efesios 2, el versículo 4 dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, que es grande en misericordia, aunque ustedes andaban en sus pecados, en delitos, en tantas cosas, Dios nos amó con ese amor tan grande para salvarnos, dice la palabra del Señor. Ahora yo le hago otra pregunta. Hemos dicho que recordemos la manera pasada de vivir, lo que hacíamos en el mundo, lo que hacíamos en la carne. Y ahora le hago otra pregunta. ¿Sigue haciendo esas cosas? Hágase un análisis profundo en el corazón y en la vida. Digo, Señor, sí, ¿de dónde me has sacado, Señor? Gracias porque ahora te he recibido. Pero ahora hago un análisis, Señor, ¿sigo haciendo las cosas que hacía antes de conocerte? Y respóndase en su interior. Y ahí nos damos cuenta, amén, dónde nos hemos quedado. Si nos estamos en el atrio solo, Señor, hemos pedido perdón, nos has perdonado, o hemos pasado de nivel, amén, y estamos en el lugar santo, orando por los hermanos, orando por nuestra vida, orando por nuestra familia, elevando olor fragante entre Dios, o estamos en el lugar, en el lugar santo o en el lugar santísimo, donde todo, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No me importa que venga la pobreza, la riqueza, la enfermedad. Lo que yo tengo es más grande que eso. No me importa que yo pueda morir hoy o mañana. Lo que yo tengo es más grande, más grande, más grande. ¿No? Yo quiero que se responda interiormente esta pregunta que le hice. Y si el Espíritu Santo le hace mover a algo, amén, ore al Señor para que pueda pasar de nivel. Como en esta ocasión, yo quiero leer en Ezequiel 47, versículo 1, primero al 5. Ezequiel 47, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, este es Ezequiel que ve una visión. Me hizo volver luego, dice, a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fue de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. El versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió, ¿cuántos? 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mira, está hablando que vio un río bajar, amén, de la presencia de Dios, vamos a seguir. Vio un río y el profeta le dijo, y el varón de Dios le dijo, pasa este río. Y le hizo pasar, y luego él cuenta, ¿no? Midió 1000, ¿qué dice ahí? 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos, hablando en la palabra del Señor y entendiendo que este es un proceso que nosotros empezamos en la vida cristiana? Amén. Y vamos de nivel en nivel. Y esto cuando habla de sumergirse en el río del Señor, en la presencia de Dios, dice que primero entraba, ¿hasta dónde le llegaba el agua? Hasta los tobillos. Y cuando uno entra al agua, ¿alguna vez ha entrado al agua en el río? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez ha pisado el agua y ha entrado un poquito? ¡Ah, qué fresquito!, ¿no? ¡Qué fresquito! Y entra, pero la corriente no le hace nada, ¿no? No le hace nada porque está solo hasta los tobillos. Y así es nuestra vida cristiana cuando empezamos,
empezamos a entrar en el agua, ¡ay, qué precioso, qué lindo, ¿no? Caminar sobre el agua y estamos contentos y así. Pero luego dice la palabra del Señor en el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Amén. Entonces ya estaba avanzando un poquito más en el río. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000, el versículo 5, y era ya un río. Dice que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nado. Amén. Esto es, mis hermanos, la vida cristiana, avanzar de nivel en nivel. Si nosotros empezamos a sumergirnos en la presencia del Señor hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta que nos llega aquí al lomo, al pecho, y luego cuando se hace más grande dice que ya no podía pasar sino simplemente a nado. ¿Esto qué quiere decir? Es sumergirnos en la presencia de Dios. Cuando ya no dependes de ti mismo, sino que el Señor te guía por dónde tienes que ir. Amén. Estos son los niveles, mis hermanos, que tenemos que anhelar cada uno de nosotros, como dice aquí la palabra del Señor. Porque luego viene la recompensa, se podría decir, las bendiciones. El versículo 8 de ese mismo capítulo de Ezequiel 47 dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, ¿qué dice? Recibirán sanidad las aguas. Mire, mi hermano, cuán importante es sumergirnos en la presencia del Señor. Sumergirnos en el mar que tiene preparado el Señor en nuestra vida. Porque dice que ahí recibirás sanidad. Amén. Sanidad en las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos, vivirá, no morirá, dice la palabra del Señor, sino que vivirá. Y habrá muchísimos peces, hablando de mucha bendición por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Todo lo que entrare en la presencia del Señor, dice que vivirá. Amén. Gloria a Dios. Esta es la promesa del Señor que tiene para sus hijos. Esta es la presencia de Dios. Lo muerto vive, lo seco reverdece, se reproduce, da fruto. Amén. La importancia de pasar de nivel en nuestra vida, no solo quedarnos en el atrio, no solo quedarnos en el lugar santo, sino que en el lugar también pasar al lugar santísimo. Ezequiel 37, ayúdenme a buscar también, por favor. Del versículo 1 al versículo 4. Ezequiel 37:1 dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de ¿qué? De un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, ¿qué dice? En gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Si bien este pasaje de Ezequiel es una palabra profética sobre el pueblo de Israel, amén, lo que iba a pasar con ellos, lo que después de la persecución, de todo lo que iban a hacer, iban a ser llevados, amén. Es una palabra sobre el pueblo de Israel.
pero nosotros somos también la Israel espiritual de este tiempo. Amén. No somos como el pueblo de Israel antiguamente, si bien está referida esta palabra, pero también esta palabra está referida a este tiempo, a su iglesia, amén, a la Israel espiritual de este tiempo. Y cuando habla y le hace ver a Ezequiel, dice que le llevó al valle de ¿qué? De unos huesos. ¿Alguna vez ha pasado por un cementerio? ¿Ya ha visto ahí despasmado algún hueso? ¿Alguna vez que hemos ido? Aquí no sé, aquí creo que una vez, pero en mi país, en Bolivia, los cementerios son más rudimentarios, ¿no? Puedes ver en cualquier sitio un huesito ahí saliendo, un nicho medio abierto y saliendo algo por ahí. No, pero aquí le hizo ver al profeta un valle, dice, de huesos secos, dando a entender cómo realmente estaba, ¿no?, el pueblo de Israel en ese tiempo, sin vida, muertos, sin vida. Pero ¿qué le dice ahí? Y le hace una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que vivirán estos huesos? Le dice al profeta. ¿Crees que vivirán? Y al nivel natural nosotros cuando vemos una enfermedad, hablando naturalmente, una enfermedad y los médicos te dicen que ya no hay solución, que esto no podemos hacer nada más, lo vemos como estos huesos secos. ¿Y qué dice? En gran manera. Dice, y te pones a pensar, dices, esto ya no tiene solución. O cuando te dicen, mira, el mes siguiente tienes que dejar el piso, porque lo vamos a vender y no sé qué, y no sé, y tienes que devolverme. Y vemos la situación cómo está de los pisos, los alquileres, secos en gran manera. Te dice, mira, este mes va a ser el último día de trabajo, así que el próximo mes ya no vuelvas y búscate la vida. Secos en gran manera. Señor, ¿qué hago? No tengo ni papeles, no tengo ni permiso de trabajar. La habitación donde estoy también me están echando. No sé qué hacer. Secos en gran manera. Vamos a hablar de pareja, de matrimonio o de novio, de lo que sea. Mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende. Aquí yo quiero hacer esto y él no quiere. Yo quiero estar en España, él quiere estar en Bolivia. No sé, yo quiero salir, él no quiere salir. Pero no lo veo futuro a esto. Secos en gran manera. No veo que esta relación pueda avanzar. No lo veo, Señor. No, esto lo veo así como ese valle de huesos secos. No lo veo. Pero ¿qué dice el Señor? Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Huesos secos, dile trabajo, piso, matrimonio, lo que esté en su mente, dile, oíd la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, no moriréis, viviréis. Amén, tendrás salida, habrá salida. Habrá salida para el problema que estés pasando, porque le estamos creyendo al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de nuestra vida, a quien hemos entregado nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen así?
de muerte a vida. De muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no darle la gloria a Dios por esto? Si bien el enemigo trajo muerte, si bien el enemigo trajo destrucción, pero Dios nos trae algo precioso, algo maravilloso, que es la vida eterna, para que nosotros tengamos esperanza. Lucas 7, y con esto casi ya termino. Téngame paciencia, por favor. Lucas 7 del verso 11 al 15. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, está hablando de Jesús. Amén. Este es un relato que Jesús está yendo a esta ciudad que se llama Naín. E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Diga, una gran multitud. Una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella, ¿qué? Mucha gente de la ciudad. Dos panoramas. Dice que llegaba Jesús a la ciudad con mucha gente. Amén. Con mucha gente detrás. Pero se le presenta otra realidad. Dice que salía mucha gente de la ciudad. ¿Con qué? Con un difunto. Con un hijo de una viuda. Dos multitudes. Uno de vida, otro de muerte. Uno de muerte y otro de vida. Mire, en aquel tiempo, las viudas, mira, esta mujer había perdido al marido. Y ahora había perdido al hijo. Terrible, ¿no? Y en aquel tiempo no es como hoy, ahora te acoge, digamos, los seguros, los servicios sociales y te empiezan a ayudar. No. En aquel tiempo, para una mujer, el sustento era el marido, el hombre de la casa. Si él faltaba, era el hijo, el hombre de la casa, el que llevaba el sustento para ella. Porque y ahora ella se estaba quedando sin dos de esos beneficios. Entonces, para las autoridades de aquel lugar, ella no tenía ningún derecho y ningún sustento. Pero dice la palabra del Señor en el 13, y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aleluya, no llores. Muchas veces en la palabra del Señor, cuando hacemos referencia a la mujer, habla de la iglesia. Amén. Porque la iglesia es, dice, la novia de Jesucristo. Entonces, aquí está hablando, y yo doy a entender que habla de la iglesia. Y la iglesia dice que Jesús se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y en esta mañana Jesús y el Señor te dice, no llores. Por la situación que estés pasando. Por la situación que estés atravesando, no llores. Y dice el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces dice, ¿qué pasó? Se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre.
Gloria a Dios. Y en esta mañana el Señor te dice, no llores, levántate, levántate. Deja de lado todo. Mira, habían dos multitudes, uno de muerte y otro de vida, que acompañaban a Jesús. Pero ¿quién venció ahí? ¿Venció la muerte? Venció la vida, venció Jesús en este acto. Porque Él vino a dar vida, no vino a dar muerte, sino que a sacarnos de la muerte a vida. Amén. Así que en esta mañana el Señor te dice, iglesia, levántate. Levántate, basta ya de lamentarse del lugar donde estás. Créele al Señor, no te quedes en el atrio. Él levanta, pide perdón por tus pecados, pide perdón por todo lo que has hecho en tu vida. Pasa de nivel, busca más al Señor, entra al lugar santo, eleva oraciones, recibe la presencia, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que entra al lugar santísimo, sumérgete, nada en el río de la presencia de Dios y ahí verás florecer, ahí verás dar fruto al problema. La muerte será quitada de tu vida. Y dice la palabra del Señor que Él no solamente te dará vida, sino vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar, por favor. Iglesia, creámosle al Señor. Creámosle a Dios. No vayamos ya ahí divagando por todo. Y yo en esta mañana hoy invito a aquellas personas que aún no han entregado su corazón a Cristo. Y están ahí y padeciendo y creyendo en la muerte, creyendo en los problemas, creyendo en las dificultades. Y decir, Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Yo le invito en esta mañana a entrar al atrio, pedir perdón por nuestros pecados, porque es una cosa tan sencilla de decir, Señor, yo reconozco mi condición de pecador. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Señor, perdona mis pecados. Yo creo que tú has muerto en la cruz del Calvario y así podrás recibir esta vida. No solamente una vida, sino una vida eterna, una vida en Cristo Jesús. Amén. Le leo esto solo porque ayer me gustó, porque compartió en la reunión de hombres aquí que tenemos a la mañana, mi hermano Luis compartió esta palabra y me bendijo mucho. Y dije, va de anillo al dedo para el mensaje de hoy, que está en Jeremías 17, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor y con esto termino. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos. O sea, quiere decir que pone en sí mismo su condición de salvarse de este mundo. Y su corazón se aparta de Dios. Será, dice, como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre. Que confiamos en este mundo muchas veces y nuestros referentes son una persona, un político, un pastor. Pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el versículo 7 dice, mire lo que dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Dios. Mire, dos palabras, mi hermano, que lo cambian todo. En el primero dice maldito, pero aquí dice bendito.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios. Porque dice, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Dios. Bendito el varón. Póngase de pie, por favor, iglesia. Sí, ¿cuántos han decidido seguir a Cristo?